Entonces ahorita les voy a explicar cómo hacer la instalación de una tuerca remache como esta para tener rosca en el chasis o en el metal o en algún metal. Y les voy a explicar cómo se hace esa herramienta sin tener que comprarla. Lo que tenemos que hacer es buscamos una tuerca de este tamaño, que esté más grande que el tornillo que entra en la tuerca de remache. En este caso esta tuerca entra, este tornillo entra en esta tuerca, y ese tornillo lo que tenemos que hacer es que pase por esta tuerca para quedar como sobrado, como bailado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es le vamos a poner dos arandelas de estas, las vamos a colocar aquí, vamos a colocar este aquí, ¿sí? Y vamos a poner estas dos en este lado. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que estas hagan un esfuerzo cuando se taladre y prácticamente haga la función de lo que es la herramienta como si ustedes la adquirieran, ¿no? Pues esto lo que vamos a hacer es lo pondríamos en el chasis o en el metal, y al taladrar esta parte de aquí con unas pinzas podemos detener lo que es esta parte, ¿sí? Esta la vamos a detener, queda aquí sobrado, bailado, y con unas pinzas lo detenemos de este lado mientras nosotros taladramos en este sentido. Lo único que va a pasar es que va a llegar al límite, y cuando llegue al límite de esta parte lo que va a hacer es que se va a recorrer sobre el chasis y va a quedar la pieza pues fija. Una vez que quede fija la pieza, lo que vamos a hacer es ya, una vez que ya no dé más, lo vamos a regresar esta parte de aquí, la vamos a regresar y va a quedar esta pieza ya anclada, recorrida al chasis, y vamos a utilizar ya lo que es una tornillo, y ya lo vamos a poner para sujetar lo que queramos nosotros en el chasis, ¿no? Ya quedaría pues prácticamente fijo, ¿no? Entonces vamos a, ya el largo del tornillo ustedes lo pueden elegir. Este es más corto, este es más largo, este uno más largo, este es más largo, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo se hace ese procedimiento. Este es el chasis de un carro, de un vehículo, y les voy a explicar cómo instalar en el chasis una rosca. En este caso yo ocupo tener rosca en esta parte de aquí. Tiene un tapón de plástico, y lo único que hay que hacer es comprar en alguna ferretería o en alguna parte donde vendan tornillos, comprar esta tuerca de remache. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Tiene lo que es la parte de la tuerca, está por dentro, y es con remache. Lo que vamos a hacer es ponerlo aquí, y les voy a explicar cómo se instala esta tuerca remache. En inglés le llaman rivet nut. Si lo quieren buscar, aquí les voy a dejar cómo se busca, y es muy útil para aquellos que tienen, por ejemplo, vehículos racers o vehículos todoterreno que quieren adaptar rosca para poner algún accesorio, algunos focos, etcétera. Esta tuerca remache les va a servir mucho para poder, hay diferentes tamaños de acuerdo con el tornillo. En este caso yo lo voy a instalar aquí en este orificio, va aquí, y les voy a explicar cómo se instala si no tienen herramienta para instalar una tuerca de remache. Ok, no olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Ahorita lo que vamos a proceder es a quitarle lo que es este recubrimiento de plástico, ¿sí? Y vamos a buscar instalarlo en esa sección. Ok, aquí destapamos este orificio que vamos a utilizar para poner la rosca. En este caso yo voy a utilizar tuerca de remache para instalar lo que son instalar unas piezas de metal aquí, que serían los estribos de un vehículo, y ocupo anclarme a esta sección.
Entonces, para poderme anclar voy a utilizar lo que es la tuerca de remache que les comentaba, que es esta, y prácticamente este es el diámetro. Así quedaría instalado y ya tendríamos pues rosca, ¿no? Ahí en esta sección. Lo que voy a hacer es proceder a utilizar lo que es un accesorio que ahorita les mostré anteriormente, que se ensambla, como les comentaba con anterioridad, que sería esto, ¿sí? Que tiene el tornillo ahí pasado. Agarraríamos con unas pinzas esta parte, mientras con un ratch apretaríamos esta parte, porque no alcanzamos a utilizar un taladro, ¿no? Aquí por el espacio. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a sacar la tuerca de remache, y vamos a proceder a instalarle en la parte de abajo. Aquí lo voy a instalar aquí. Ahí está puesto, ¿sí? Y vamos a proceder a ponerlo aquí para apretar aquí con el ratch o con una matraca. En este caso este tornillo es un tornillo dado 10. Aquí ya lo tengo listo. Por aquí viene dado 10. No sé si lo alcancen a ver ahí. Y vamos a proceder a apretarlo para que quede ya precisamente instalado en esta sección. Vamos a utilizar esta herramienta, ¿sí? Para sujetar lo que es la parte de aquí. Así, ¿sí? Mientras realizamos lo que es el apriete del tornillo, ¿no? Entonces aquí vamos a proceder a apretarlo. Me parece que ya está fijo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarlo. Y vamos a invertir lo que es la matraca, ¿sí? Y vamos a proceder a sacarlo. Está. Si se fijan, ya tenemos aquí lo que es la rosca. Ahí ya quedó lista. Y ya tenemos rosca en esta sección para poder poner un tornillo. En este caso vamos a comprobar nada más con el tornillo que lo instalamos, que sería este tornillo largo, nomás para saber cómo quedó la rosca. Aquí. Se fijan, pues quedó muy bien. Ahí está la rosca y ya quedó listo, ¿no? Entonces esta es una forma muy sencilla de cómo instalar una rosca en el chasis. Ahí la tienen, ¿sí? Entonces, si desean ustedes instalar una rosca en el chasis, este es el procedimiento. Espero que les sirva. No olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Bueno, espero que les haya servido este procedimiento para instalar lo que es la rosca en el chasis. No se olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita. Nos estamos viendo. Hasta luego. Saludos. Ánimo.